Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Evelyn Michey tenía 29 años, pero llevaba sobre sus hombros el peso de varias vidas. Desde la muerte de su madre 6 meses antes, se había abierto un enorme vacío en su vida. Su madre, su única familia cercana, había sido su pilar de apoyo, su refugio de un pasado marcado por años de inestabilidad y penurias. Evelyn había crecido en los barrios obreros de Chicago, rodeada de ruido, dificultades y esperanzas destrozadas. Tuvo que luchar desde muy joven para no desmoronarse. Hoy trabajaba de camarera en un pequeño y modesto café del South Loop, donde conocía a casi todos los clientes habituales. Cada día intentaba sonreír, disimular el cansancio interior, el peso de la ansiedad que la perseguía desde el momento en que despertaba. Su sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler de su pequeño estudio y las deudas acumuladas por las facturas médicas de su madre. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Evelyn albergaba un frágil sueño en su interior, el de una vida mejor, lejos de la pobreza, donde por fin pudiera respirar sin miedo. Una fría y gris mañana de invierno, mientras descansaba entre turnos, Evelyn hojeaba distraídamente el periódico local que había tomado prestado de la cafetería. Las páginas pasaban volando sin captar su atención, hasta que un singular anuncio captó su atención de repente. Las palabras eran breves, casi misteriosas. Se busca acompañante para enfermo terminal. Contrato de 1 mes. Se requiere confidencialidad. Salario alto. Releyó la frase varias veces. El tono era formal, casi frío. Una oferta así era completamente fuera de lo común. Evelyn sintió una extraña curiosidad mezclada con un atisbo de esperanza. Quizás esta era una oportunidad, una vía de escape de su vida sombría. Nunca se había imaginado solicitar un trabajo así, pero esta vez, algo la impulsó a marcar el número indicado. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz tranquila, profunda y serena respondiera en el otro extremo. «Hola, ¿llamaste por el anuncio del acompañamiento?» Evelyn sintió que el corazón le latía más rápido. Le temblaba un poco la voz, pero respondió con determinación. «Sí, soy yo». Yo, quería saber cuáles eran los criterios. La voz respondió con precisión clínica, pero sin frialdad. Buscamos a alguien capaz de brindar apoyo discreto y respetuoso a un hombre con una enfermedad terminal. La confidencialidad es absoluta. El contrato es de 1 mes, renovable según sea necesario. El salario es alto y las condiciones se detallarán en una entrevista personal. Se fijó una cita para el día siguiente en la mansión de la persona, en una zona adinerada de la ciudad. Evelyn colgó, invadida por una mezcla de aprensión y esperanza. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez tenía la oportunidad de cambiar su destino. Unos días después, Evelyn se encontraba ante las grandes puertas de roble macizo de la mansión Lancaster, ubicada en un barrio adinerado de Chicago. El contraste con su modesta vida cotidiana era impactante: jardines impecables, fuentes plateadas y una fachada que irradiaba riqueza y poder. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Respiró hondo y llamó a la puerta. Un elegante mayordomo abrió la puerta con una sonrisa profesional y la condujo por un largo pasillo adornado con cuadros antiguos y muebles de época. El ambiente era denso, casi solemne. Evelyn sentía el peso de los años y los secretos en cada rincón. Finalmente, la condujeron a una amplia y luminosa sala de estar donde se encontraba Víctor Lancaster. El hombre de 65 años estaba sentado en un sillón de cuero, con las manos entrelazadas sobre una rodilla y el rostro demacrado por la enfermedad. Su piel, antes bronceada y radiante, ahora estaba pálida y tersa, como si estuviera tensa sobre su cabeza calva. Sus penetrantes ojos azules brillaban con una determinación fría, casi intimidante. Víctor no perdió tiempo. Con voz grave, sin rodeos, declaró: «Señorita Michey, gracias por venir. No voy a mentirle ni a darle falsas esperanzas. Soy un enfermo terminal y mi tiempo se acaba. Lo que quiero es alguien que me haga compañía. Nada de compasión, nada de lágrimas innecesarias. Quiero una presencia honesta, directa, sin pretensiones. Alguien que me escuche, que quizás me provoque, pero sobre todo, que no me deje caer en la desesperación». El tono era duro,
pero contenía una inmensa soledad. Evelyn lo miró, consciente de que este hombre, a pesar de su riqueza y éxito, estaba profundamente destrozado. Pensó en su propia vida, sus pérdidas, el dolor que conocía bien. Sin dudarlo, respondió con voz suave pero firme. Señor Lancaster, no tengo promesas que hacer ni ilusiones que ofrecer. Pero sé lo que es estar solo y he aprendido a escuchar sin juzgar. Estaré allí, sin juzgar ni compadecer. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Víctor, un aliento de humanidad en su mirada helada. Muy bien, señorita Mitchell. Empecemos entonces. Evelyn sabía que acababa de entrar en un mundo que la revolucionaría. No tenía nada que perder, pero sí mucho por descubrir. Los primeros días en la mansión Lancaster fueron casi palpables. Víctor permaneció paralizado en su aislamiento, con su mirada dura evitando cualquier contacto real. Hablaba poco, contentándose con respuestas breves, a menudo teñidas de amargo cinismo. Cada gesto parecía mesurado, como si intentara proteger una parte frágil de sí mismo. Evelyn comprendió enseguida que sus muros eran más fuertes que los de la propia mansión. Nunca se permitió imponer su presencia ni forzar la conversación. En lugar de hablar, optó por escuchar, paciente y silenciosamente, dándole tiempo a Víctor para que se abriera o no. Las horas transcurrieron, interrumpidas por pesados silencios y miradas fugaces. Pero poco a poco, como el lento deshielo de un invierno tenaz, se produjo una sutil transformación. Una noche, mientras el crepúsculo proyectaba una luz anaranjada sobre las paredes, Víctor, debilitado por un día doloroso, rompió el silencio. Su voz ronca dejó escapar un lamento largamente encerrado. Lo sacrifiqué todo por el éxito. Mi familia, mis amigos. Me aislé. Ahora estoy solo, enfrentando el final. A veces me pregunto si valió la pena. Evelyn sintió que se le encogía el corazón. Se acercó y le puso suavemente una mano sobre la suya. A veces cometemos errores, Víctor. Pero nunca es tarde para buscar la paz. A su vez, ella se quitó las máscaras. Habló de su madre, arrebatada demasiado pronto, del dolor que la había dejado sola y de la lucha diaria por simplemente seguir adelante. Habló de los días sin luz, de las noches en que el silencio se volvió ensordecedor y de la frágil esperanza que se negaba a morir. Este compartir, al principio tímido, luego más profundo, creó un puente entre sus soledades. Dos almas heridas, de horizontes diferentes, pero unidas en el dolor y la búsqueda de sentido. Este vínculo frágil y aún incierto era, sin embargo, una promesa, que tal vez juntos encontrarían un camino hacia la luz. Una tarde de otoño, mientras la lluvia tamborileaba suavemente contra los grandes ventanales de la mansión, Víctor le confió a Evelyn una verdad que había guardado para sí durante mucho tiempo. Rechacé el tratamiento experimental, Evelyn. Sabía que era mi última oportunidad, pero estaba convencida de que la muerte era inevitable. ¿Qué sentido tenía luchar contra ella? El silencio que siguió se llenó de tristeza y resignación. Evelyn, conmovida por esta confesión, sintió que una nueva llama se encendía en su interior. No podía permitir que este hombre se rindiera tan fácilmente. Decidida, contactó con antiguos compañeros del hospital donde había trabajado brevemente antes de convertirse en camarera. Gracias a estos contactos, logró concertar una consulta discreta con una reconocida especialista, la doctora Ellen Montgomery, experta en oncología experimental. Convencer a Víctor fue un reto. Su cinismo y su cansancio eran barreras insuperables. Pero, con gentileza y perseverancia, Evelyn logró hacerle entrar en razón. Durante la consulta, los resultados de las últimas pruebas revelaron una realidad inesperada: la enfermedad progresaba, sí, pero mucho más lentamente de lo previsto. Aún había una esperanza tangible, una ventana de oportunidad. No está condenado, explicó el doctor Montgomery. Con este tratamiento, tiene una oportunidad. Pero será difícil y habrá riesgos. Víctor permaneció en silencio, una tormenta interior se reflejaba en sus ojos cansados. Luego asintió lentamente. Este era el comienzo de una nueva batalla. El tratamiento comenzó bajo la atenta mirada de Evelyn, quien se convirtió en algo más que una simple compañera. Se convirtió en su pilar de fortaleza, su fiel amiga, a veces, incluso en su conciencia, recordándole sus citas y animándolo a cuidarse cuando sentía que iba a rendirse.
Los días se hicieron eternos, marcados por el dolor, las náuseas y momentos de agotamiento extremo. Pero también por pequeñas victorias, una sonrisa compartida, una caminata un poco más larga, una conversación más animada. Víctor, antes cínico y resignado, se encontró vislumbrando un futuro. Un futuro donde podría redimir sus errores, reparar lo que había roto. Soñaba con paz, perdón y luz. Y en esa lucha, Evelyn se había convertido en su luz en la oscuridad, la mano firme que lo mantuvo adelante cuando todo parecía desmoronarse. Habían pasado 6 meses desde el inicio del tratamiento, y aunque Víctor Lancaster estaba lejos de estar curado, seguía allí, vivo, erguido, con una voluntad renovada que contrastaba marcadamente con el hombre exhausto y resignado que Evelyn había encontrado a su llegada. Cada día representaba una victoria contra la enfermedad, una batalla ganada contra la sombra que amenazaba con engullirlo. Víctor le debía gran parte de esta energía renovada a Evelyn. Más que una simple compañera, se había convertido en su ancla, su confidente y su aliento de esperanza. Había despertado en él el deseo de vivir, una fuerza que lo impulsaba a luchar con una tenacidad que ya no sabía que poseía. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía suavemente sobre la ciudad de Chicago, Víctor llamó a Evelyn a su estudio, una habitación cálida pero modesta de la mansión. Le colocó un grueso expediente cuidadosamente preparado. «Evelyn, me salvaste la vida», comenzó con una extraña emoción en la voz. «Quiero que esta segunda oportunidad no sea solo para mí, sino para los demás. Deseo dejar una parte de mi fortuna para la creación de un centro de apoyo dedicado a pacientes aislados, olvidados por el sistema, que sufren en silencio». Evelyn sintió que se le humedecían los ojos. Este proyecto era todo lo que siempre había deseado, ofrecer refugio, una mano amiga y esperanza a quienes, como ella y Víctor, habían conocido la soledad y la desesperación. Víctor continuó, con una leve sonrisa en sus labios cansados. «Quiero que lideres este centro. Sé que eres la persona indicada para hacer realidad esta visión». Unos meses más tarde, las puertas del Centro de la Esperanza de Lancaster abrió sus puertas en un barrio desfavorecido de Chicago, un lugar marcado por la pobreza pero lleno de potencial. Evelyn asumió su rol con seriedad, combinando su experiencia personal con su nueva energía para construir un refugio acogedor, cálido y respetuoso. Contrató a un equipo dedicado de médicos, psicólogos y voluntarios, todos con la misma misión. El centro se convirtió rápidamente en un pilar de la comunidad, ayudando a cientos de personas enfermas y aisladas, a menudo abandonadas por el sistema médico tradicional. Las familias encontraron apoyo y los pacientes recibieron atención digna y compasiva. Evelyn, gracias a su compromiso y compasión, se convirtió en una figura respetada. Su nombre circulaba por los pasillos del hospital, en las asambleas municipales y en las conversaciones vecinales. Se había convertido en un faro de luz, un símbolo de esperanza. Víctor, mientras tanto, continuaba su lucha contra la enfermedad, apoyado por la nueva familia que había encontrado. La enfermedad no había desaparecido, pero el miedo y la resignación habían dado paso a una fuerza insospechada. Su relación había trascendido las fronteras del dinero, la enfermedad o el deber. Se habían convertido en dos almas unidas por una lucha común, dos seres humanos que se habían salvado mutuamente en un mundo a menudo cruel. Una tarde, en el jardín de la mansión, mientras las estrellas brillaban tímidamente, Víctor miró a Evelyn con sincera ternura. «Hiciste más que acompañarme. Me diste una razón para continuar. Y me mostraste lo que realmente significa la esperanza», respondió ella sonriendo. Sabían que el camino seguiría siendo difícil, pero juntos estaban preparados para afrontarlo. En una elegante velada en honor a los donantes y colaboradores del Centro Lancaster para la Esperanza, la sala estaba abarrotada. Una tenue iluminación iluminaba los rostros atentos, mientras que los aplausos resonaban con cada presentación. Entre los invitados se encontraban médicos, miembros de la comunidad, dignatarios locales, así como pacientes y sus familias, quienes acudieron para presenciar el impacto tangible de esta iniciativa. Víctor Lancaster, visiblemente debilitado pero digno, ocupó su lugar en el atril. El silencio se apoderó de él al instante. Su mirada recorrió la sala, concentrándose suavemente en cada persona. Luego, con voz clara y conmovedora, se dirigió al público. «Contraté a Evelyn Mitchell para que me acompañara en lo que creía que serían mis últimos días. En ese momento, solo buscaba a alguien que me escuchara, sin pretensiones ni compasión. Pero no sabía que ella me salvaría la vida.
Se produjo una pausa cargada de emoción. Es más, no sabía que cambiaría la vida de tantas personas. Gracias a ella y a todos ustedes, este centro se ha convertido en un refugio, una luz para quienes la sociedad a menudo olvida. Evelyn, sentada en la primera fila, sintió que se le encogía el corazón. Sus ojos brillaban de emoción mientras todos la miraban. Víctor la miró con profunda gratitud, una sonrisa sincera iluminaba su rostro marcado por la enfermedad. En un mundo que a veces olvida a sus más vulnerables, hemos creado una luz. Juntos. La sala estalló en un aplauso entusiasta, y algunos invitados se secaron discretamente una lágrima. Evelyn se levantó lentamente y se unió a Víctor en el escenario. Su apretón de manos fue firme, imbuido del vínculo nacido de la lucha que habían librado codo con codo. Este momento simbolizó mucho más que un éxito profesional, fue la victoria de una humanidad redescubierta, de una solidaridad tejida de dolor y de esperanza. Tras la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, Evelyn y Víctor se quedaron solos un momento en el jardín iluminado por los faroles. La frescura de la noche contrastaba con la calidez de su conexión. «Sabes», murmuró Víctor, «pensé que mis días estaban contados, pero contigo a mi lado descubrí que cada momento realmente cuenta». Evelyn respondió con una sonrisa. «Y nunca imaginé que este trabajo cambiaría mi vida tanto». Se miraron durante largo rato, dos almas unidas por un viaje improbable, listas para continuar esta lucha juntas, cualesquiera que sean las pruebas que estén por venir.